Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 42. Sobre la relación de las personas divinas entre sí, igualdad y semejanza. Hay que tratar ahora lo referente a las relaciones de las personas entre sí. Primero, en cuanto a la igualdad y la semejanza. Segundo, en cuanto a la misión. La cuestión sobre lo primero, plantea y exige respuesta a 6 problemas. 1. ¿Hay o no hay igualdad en las personas divinas? 2. ¿La persona que procede, es o no es igual a aquella de la que procede en lo que se refiere a la eternidad? 3. ¿Hay o no hay algún orden en las personas divinas? 4. ¿Las personas divinas, son o no son iguales en cuanto a su grandeza? 5. ¿Una está o no está en la otra? 6. ¿Son o no son iguales en lo que se refiere al poder? Artículo 1. ¿En las personas divinas, hay o no hay igualdad? Objeciones por las que parece que en las personas divinas no hay igualdad. Como consta por el filósofo en quinto de Metafis, la igualdad responde a que hay unidad en la cantidad. En las personas divinas no hay cantidad continua intrínseca, denominada magnitud, ni extrínseca, llamada lugar y tiempo. Tampoco hay igualdad por la cantidad discreta, pues 2 personas son más que una. Por lo tanto, la igualdad no les corresponde a las personas divinas. Más aún, las personas divinas son de la misma esencia, como dijimos anteriormente. La esencia se enuncia por modo de forma, pero convenir en la forma no produce la igualdad, sino la semejanza. Por lo tanto, hay que decir que en Dios hay semejanza, no igualdad. Todavía más, aquellas cosas que son iguales, su igualdad es recíproca, pues se dice, el igual es igual al igual, pero las personas divinas pueden ser llamadas recíprocamente iguales, porque, como dice Agustín en Sexto de Trinidad, si la imagen reproduce fielmente aquello de lo que es imagen, ella misma se igualará al original y no esté a su imagen. La imagen del Padre es el Hijo, de este modo el Padre no es igual al Hijo. Por lo tanto, en las personas divinas no hay igualdad. Por último, la igualdad es una determinada relación, pero ninguna relación es común a todas las personas, las cuales, precisamente por las relaciones, se distinguen entre sí. Por lo tanto, no hay igualdad en las personas divinas. En cambio está lo que dice Atanasio. Las 3 personas son coeternas y coiguales entre sí. Solución. Hay que decir, es necesario que admitamos la igualdad entre las personas divinas, porque, según el filósofo en Décimo Metafis, la igualdad es la negación de mayor y menor. Pero en las personas divinas no se puede hablar de mayor ni de menor porque, como dice Boecio, en el libro de Trinidad, admiten diferencia, esto es, en la deidad, los que hablan de aumento y disminución, como los arrianos, los cuales, al poner grados de mérito en la Trinidad, destruyen la unidad y la convierten en pluralidad. La razón de esto está en que los seres desiguales no pueden tener la misma cantidad numérica. En Dios la cantidad no es más que su esencia. Por lo tanto, hay que concluir que, si en las personas divinas hubiera alguna desigualdad, no poseerían la misma esencia, y, consecuentemente, no serían un único Dios, lo cual es imposible. Así, pues, es necesario que se confiese que hay igualdad en las personas divinas. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, hay 2 tipos de cantidad. Una, la llamada cantidad de masa o cantidad dimensiva, que solamente se da en los seres corpóreos. Por eso, no tiene cabida en Dios. Otra es la cantidad virtud, que se mide por el grado de perfección de alguna naturaleza o alguna forma. Esta es la que se indica al decir que una cosa es más o menos caliente, en cuanto que es más o menos perfecta su cualidad de calor. La cantidad virtual puede ser vista primero en su misma raíz, esto es, en la misma perfección de la forma o de la naturaleza. Así, se habla de una grandeza espiritual y de un gran calor, atendiendo a su perfección o intensidad. De este modo, Agustín, en Sexto de Trinidad, dice, en las cosas que no son grandes por su masa, ser mayor es ser mejor, pues se llama mejor a lo más perfecto. Segundo,
puede ser vista en lo que se refiere a los efectos de la forma. El primer efecto de la forma es el ser, pues todo tiene ser por razón de su forma. El segundo efecto, la operación, pues todo agente obra por su forma. Así, pues, la cantidad virtual puede ser considerada con respecto al ser o con respecto a la operación, con respecto al ser. Lo que tiene una naturaleza más perfecta es también lo más duradero. Con respecto a la operación, los seres de naturaleza más perfecta son los más capacitados para obrar. Consecuentemente, como dice Agustín en el libro de Fide ad Petrum, la igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay que entenderla en el sentido de que ninguno de ellos precede en la eternidad, ni excede en la magnitud, ni supera en el poder. A la segunda hay que decir, allí donde hay igualdad por la cantidad virtual, la igualdad incluye semejanza y algo más, porque excluye el exceso. Aquellas cosas que participan de la misma forma, pueden ser llamadas semejantes, aunque no participen en el mismo grado. Así, puede decirse que el aire se asemeja al fuego por participar del calor, pero no pueden ser llamadas iguales si una cosa participa más perfectamente de aquella forma que otra. Como quiera que el Padre y el Hijo no solo tienen la misma naturaleza, sino que la poseen con igual perfección, no solamente decimos que el Hijo es semejante al Padre, y así rechazamos el error de un obvio, sino que también decimos que es igual, con lo cual rechazamos el de arrio. A la tercera hay que decir, en Dios la igualdad o la semejanza puede ser indicada de dos maneras, con nombres o con verbos. Indicarla con nombres significa que tanto la igualdad como la semejanza en las personas divinas es mutua, pues el Hijo es igual y semejante al Padre, y al revés. Esto es así porque la esencia divina no es mayor en el Padre que en el Hijo. Por eso, así como el Hijo tiene la magnitud del Padre, y en esto consiste ser igual al Padre, el Padre tiene la magnitud del Hijo, y en esto consiste ser igual al Hijo. Pero en lo que se refiere a las criaturas, como dice Dionisio, no hay reciprocidad de igualdad y semejanza. Esto es así porque, al hablar de las criaturas, se dice que lo causado es semejante a la causa en cuanto que tiene la forma de la causa, pero no se dice lo contrario, porque la forma principalmente está en la causa, secundariamente en el efecto. Indicarla con verbos significa igualdad con movimiento, y, aunque en Dios no hay movimiento, sin embargo, sí se da la recepción. Así, pues, porque el Hijo recibe al Padre por lo que es igual a Él, pero no al revés. Decimos que el Hijo es igual al Padre, y no al revés. A la cuarta hay que decir, en las personas divinas no hay que tener presente más que la esencia, en la que convienen, y las relaciones, en las que se distinguen. La igualdad implica ambas cosas, esto es, la distinción de las personas, pues nada es llamado igual a sí mismo, y la unidad de esencia, pues las personas divinas son iguales entre sí porque tienen la misma magnitud y esencia. Es evidente que un individuo no puede relacionarse consigo mismo por una relación real, como tampoco una relación con otra por una tercera. Por eso, cuando decimos que la paternidad se opone a la filiación, dicha oposición no es una relación media entre la paternidad y la filiación, porque, en ambos casos, la relación se multiplicaría indefinidamente. Por lo tanto, la igualdad y la semejanza en las personas divinas no es una relación real distinta de las relaciones personales. No obstante, conceptualmente, están incluidas tanto las relaciones que distinguen a las personas como la unidad de esencia, por todo lo cual, el maestro en primero de Cent dice que en las personas divinas solo la apelación es relativa. Artículo 2. La persona que procede, eso no es coeterna con su principio, como el Hijo con el Padre. Objeciones por las que parece que la persona que procede no es coeterna con su principio, como el Hijo con el Padre. Arrio designa 12 modos de generación. Primero, como el de la línea, que surge del punto, ahí falta la igualdad de simplicidad. Segundo, como el de los rayos que surgen del sol, ahí falta la igualdad de naturaleza. Tercero, como el carácter, o la impresión con el sello, ahí falta la consustancialidad y la eficiencia de poder. Cuarto, como el de la buena voluntad comunicada por Dios, ahí falta la consustancialidad.
Quinto, como el accidente emana de la sustancia, al accidente le falta la sustancia. Sexto, como el de la especie abstraída de la materia, al modo como el sentido recibe las imágenes de lo sensible, ahí falta la igualdad de simplicidad espiritual. Séptimo, como el del estímulo de la voluntad por el pensamiento, dicho estímulo es temporal. Octavo, como el de la transfiguración, una imagen está hecha de un metal, pero es material. Noveno, como el del movimiento causado por el motor, ahí se incluye el efecto y la causa. Décimo, el de la especie deducida del género. Esto no le corresponde a Dios, pues el Padre no se dice del Hijo como el género de la especie. Undécimo, como aquello de lo que emana una idea, como un arcón emana del que hay en la mente. Duodécimo, el del nacimiento, como del Padre nace el Hijo, ahí hay antes y después en el tiempo, por todo lo cual se ve que, cualquiera que sea el modo como una cosa procede de otra, o bien le falta la igualdad de naturaleza, o bien la duración. Así, pues, si el Hijo procede del Padre hay que decir, o que es inferior al Padre, o que es posterior, o ambas cosas. Más aún, todo lo que procede de otro, tiene principio, pero nada eterno tiene principio. Por lo tanto, el Hijo no es eterno, tampoco el Espíritu Santo. Todavía más, todo lo que se corrompe deja de existir. Por lo tanto, todo lo que es engendrado empieza a existir, ya que para esto es engendrado, para que exista. Pero el Hijo es engendrado por el Padre. Por lo tanto, empezó a existir, y no es coeterno con el Padre. Por último, si el Hijo es engendrado por el Padre, o siempre se está engendrando, o bien se puede fijar el momento de su generación. Si siempre es engendrado, como quiera que mientras un ser es engendrado es imperfecto, tal como aparece en los seres sometidos a la sucesión, que están en un continuo hacerse, hay que concluir que el Hijo es siempre imperfecto, lo cual es incongruente. Por lo tanto, hay que fijar el instante de su generación. Consecuentemente, antes de dicho instante el Hijo no existía. En cambio está lo que dice Atanasio: todas las tres personas son coeternas entre sí. Solución: hay que decir, es necesario afirmar que el Hijo es coeterno con el Padre. Para demostrarlo, hay que tener presente que el hecho de que una cosa procedente de otra como de su principio sea posterior al principio, puede depender de lo siguiente, o de la causa agente o de la acción. Por parte de la causa agente, puede ser voluntario o natural. En los agentes voluntarios, la posterioridad se debe a la elección temporal, pues así como el agente voluntario puede escoger la forma que ha de dar al efecto, como dijimos anteriormente, así también puede elegir el tiempo en el que lo ha de producir. En lo que se refiere a los agentes naturales, hay agentes que no tienen desde el principio la capacidad o la perfección para obrar, sino que la adquieren por el tiempo, tal como sucede con el hombre, que desde el instante primero no está en condiciones para engendrar. Por parte de la acción, lo que impide que un ser procedente de principio sea simultáneo con su principio es el hecho de que la acción es sucesiva. Por eso, suponiendo que la causa de una determinada acción empezase a actuar en el mismo instante de su existencia, el efecto no se produciría en aquel mismo instante, sino en el que acabase la acción. Es evidente que, según lo establecido, el Padre no engendra al Hijo por voluntad, sino por naturaleza. Asimismo, la naturaleza del Padre es perfecta desde la eternidad, y también la acción por la que el Padre engendra al Hijo no es sucesiva, porque, de ser así, el Hijo sería engendrado sucesivamente y su generación sería material y con movimiento, lo cual es imposible. Hay que concluir, por tanto, que el Hijo existió siempre que existió el Padre, y, consecuentemente, el Hijo es coeterno con el Padre, y el Espíritu Santo lo es con los dos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, como dice Agustín en el libro de Verbis Domini, ningún modo de procesión de las criaturas representa perfectamente la generación divina, por eso es necesario llegar a una representación partiendo de muchos modos, a fin de que con uno se supla lo que le falta al otro. Por eso se dice en el Concilio de Éfeso,
El esplendor te delata que el Hijo coexiste siempre coeterno con el Padre. La palabra descubre la impasibilidad del nacimiento. El nombre del Hijo insinúa la consustancialidad. Sin embargo, lo que mejor la representa es la procesión de la palabra que brota del entendimiento, que no es posterior a aquel de quien procede, a no ser que dicho entendimiento pase de la potencia al acto. Y esto no se puede decir de Dios. A la segunda hay que decir, la eternidad excluye el principio de duración, pero no el principio de origen. A la tercera hay que decir, toda corrupción es una determinada mutación. Por eso, todo lo que se corrompe empieza a no ser y deja de ser, pero la generación divina no es una transmutación, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, el Hijo siempre es engendrado y el Padre siempre engendra. A la cuarta hay que decir, en el tiempo hay algo que es indivisible, el instante, y algo duradero, el tiempo, pero en la eternidad el mismo ahora indivisible permanece siempre. Como dijimos, la generación del Hijo no se da en el ahora del tiempo o en el tiempo, sino en la eternidad. De este modo, para indicar la presencialidad y la permanencia de la eternidad, puede decirse que siempre nace, como dijo Orígenes, pero, como dicen Gregorio y Agustín, es mejor decir que siempre es nacido, a fin de que el término siempre indique la permanencia de la eternidad, y nacido, la perfección del engendrado. Por lo tanto, ni el Hijo es imperfecto, ni existió cuando no existía, como sostuvo Arrio. Artículo 3. ¿En las personas divinas, hay o no hay orden de naturaleza? Objeciones por las que parece que en las personas divinas no hay orden de naturaleza. Todo lo que hay en Dios es esencia, persona o noción, pero el orden de naturaleza no significa esencia, ni tampoco es persona o alguna de las nociones. Por lo tanto, en Dios no hay orden de naturaleza. Más aún, en aquellos seres en los que hay orden de naturaleza, uno es anterior a otro, al menos según la naturaleza y el entendimiento. Pero, como dice Atanasio, en las personas divinas nada es anterior y posterior. Por lo tanto, en las personas divinas no hay orden de naturaleza. Todavía más, lo que está ordenado se distingue, pero en Dios no hay distinción de naturaleza. Por lo tanto, no está ordenada. Consecuentemente, en Dios no hay orden de naturaleza. Por último, la naturaleza divina es su esencia, pero no se dice que en Dios haya orden de esencia. Por lo tanto, tampoco hay orden de naturaleza. En cambio, allí donde hay pluralidad sin orden, hay confusión. Pero en las personas divinas, como dice Atanasio, no hay confusión. Por lo tanto, hay orden. Solución. Hay que decir, se dice orden por relación a algún principio. Por eso, así como los principios son múltiples, por ejemplo, el del sitio con el punto, y el del entendimiento con el principio de demostración, y el de cada una de las causas, así también, el orden será múltiple. En las personas divinas hay principio de origen sin prioridad, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, es necesario que haya orden según el origen sin prioridad. Este orden es llamado orden de naturaleza, como lo llama Agustín, no porque uno sea anterior al otro, sino porque uno procede del otro. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el orden de naturaleza significa la noción de origen en común, aunque no en particular. A la segunda hay que decir, en las cosas creadas, procedentes de un principio, aunque, en cuanto a la duración, fueran coetáneos con su principio, sin embargo, el principio es siempre anterior en el orden de la naturaleza y del entendimiento, si se tiene presente aquello que es el principio. En cambio, si se tienen presentes las mismas relaciones de la causa a lo causado y del principio a lo que de él dimana, es evidente que los términos relativos son simultáneos tanto en el orden de la naturaleza como en el del conocimiento, pues cada uno entra en la definición del otro. Pero en Dios las mismas relaciones son personas subsistentes en una naturaleza. Por eso, ni por parte de la naturaleza ni por parte de la relación, una persona puede ser anterior a otra, y no solo en el orden de la naturaleza, sino tampoco en el orden del conocimiento. A la tercera hay que decir, se llama orden de naturaleza no porque la misma naturaleza esté ordenada,
sino porque el orden entre las personas divinas responde a la razón de su origen natural. A la cuarta hay que decir, naturaleza en cierto modo implica la razón de principio. La esencia, no. De este modo, el orden de origen es mejor que sea llamado orden de naturaleza que orden de esencia. Artículo 4. El Hijo, ¿es o no es igual al Padre en cuanto a la grandeza? Objeciones por las que parece que el Hijo no es igual al Padre en cuanto a la grandeza. El mismo Hijo dice, el Padre es mayor que yo, San Juan 14, 28, y el apóstol, en 1 Corintios 15, 28, escribe, el mismo Hijo estará sometido a aquel que sometió todas las cosas. Más aún, la paternidad pertenece a la dignidad del Padre, pero la paternidad no le corresponde al Hijo. Por lo tanto, no toda la dignidad que tiene el Padre la tiene el Hijo. Por lo tanto, no es igual al Padre en grandeza. Todavía más, allí donde hay todo y parte, muchas partes son algo mayor que una o pocas, como 3 hombres son algo mayor que 2 o que 1, pero en Dios parece que hay un todo universal y parte, pues en la relación o la noción están contenidas muchas nociones. Así, pues, como quiera que en el Padre hay 3 nociones, mientras que en el Hijo no hay más que 2, parece que el Hijo no es igual al Padre. En cambio está lo que se dice en Filipenses 2, 6. No consideró como robo que fuese igual a Dios. Solución. Hay que decir, es necesario afirmar que el Hijo es igual al Padre en grandeza. La grandeza de Dios no es más que la perfección de su naturaleza. Al concepto de paternidad y de filiación pertenece que el Hijo, por la generación, llegue a tener la perfección de la naturaleza que hay en el Padre como Padre. Pero, porque en los humanos la generación es la transmutación de una cosa que pasa de la potencia al acto, el hombre hijo no es desde el primer momento igual al Padre que lo engendró, sino que, por un normal desarrollo, llega a alcanzar dicha igualdad, a no ser que ocurra algo debido a algún defecto en el mismo principio de la generación. Es evidente que, partiendo de lo dicho anteriormente, en Dios hay propia y verdaderamente paternidad y filiación. No puede decirse que la capacidad del Padre Dios para engendrar fuera deficiente, ni tampoco puede decirse que el Hijo de Dios haya llegado a la perfección de un modo progresivo y por transmutación. Por eso, es necesario afirmar que desde toda la eternidad es igual al Padre en grandeza. Por eso, dice Hilario en el libro de Sínodo, quita las debilidades corporales, quita el principio de la concepción, quita los dolores y toda humana flaqueza, y todo hijo, por su nacimiento, es igual al Padre, porque tiene una naturaleza semejante. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, aquellas palabras hay que entenderlas como dichas por Cristo en cuanto a su naturaleza humana, por la que es inferior al Padre y le está sometido, pero por la naturaleza divina es igual al Padre. Esto es lo que dice Atanasio. Igual al Padre según la divinidad, menor al Padre según la humanidad, o lo que dice Hilario en el noveno de Trinidad. Por la autoridad de dador el Padre es mayor, pero no es menor a aquel a quien se le da el mismo ser. Y en el libro de Sínodo, dice, el sometimiento del Hijo es una piedad de la naturaleza, esto es, reconocimiento de la autoridad paterna, y el sometimiento de lo demás, es debilidad de la creación. A la segunda hay que decir, la igualdad responde a la grandeza. En Dios la grandeza significa la perfección de la naturaleza y pertenece a la esencia, como ya dijimos. Por lo tanto, en Dios la igualdad y la semejanza responden a lo esencial. Por las relaciones, aunque sean distintas, no puede deducirse que haya desigualdad o de semejanza. Por eso, Agustín, en Contra Maximinum dice, el problema del origen se formula diciendo qué es de quién, y el problema de igualdad, diciendo, cuál o cuánto. Así, pues, la paternidad es dignidad del Padre, y es la esencia del Padre, puesto que la dignidad es algo absoluto y pertenece a la esencia. Por lo tanto, como quiera que la misma esencia que en el Padre es paternidad, en el Hijo es filiación, así también la dignidad que es paternidad en el Padre, en el Hijo es filiación. Por lo tanto, verdaderamente se dice que lo que tiene de dignidad el Padre, lo tiene el Hijo, pero de ahí no se deduce. El Padre tiene paternidad, por lo tanto, el Hijo tiene paternidad.
pues se pasa de la sustancia a la relación. La esencia y dignidad del Padre y del Hijo es la misma, pero en el Padre está con la relación del que da, y en el Hijo con la relación del que recibe. A la tercera hay que decir, en Dios, la relación no es un todo universal, aun cuando se diga de muchas relaciones, porque todas las relaciones, por esencia y ser, son una, y esto contradice el concepto de universal, cuyas partes se distinguen por el ser. Lo mismo cabe decir de persona, que no es algo universal en Dios, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, ni todas las relaciones son algo mayor que una sola, ni todas las personas son algo mayor que una sola, porque toda la perfección de la naturaleza divina está en cualquiera de las personas. Artículo 5. ¿El Hijo está o no está en el Padre, y el Padre en el Hijo? Objeciones por las que parece que el Hijo no está en el Padre ni el Padre en el Hijo. El filósofo en el cuarto de Physique establece 8 modos de estar una cosa en otra. De ninguno de estos modos está el Hijo en el Padre ni el Padre en el Hijo, como puede comprobar quien los estudie uno por uno. Por lo tanto, el Hijo no está en el Padre, ni al revés. Más aún, nada que haya salido de algo está en aquello, pero el Hijo desde la eternidad salió del Padre, según aquello de Miqueas 5, 2, su salida desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, el Hijo no está en el Padre. Todavía más, cuando dos seres son opuestos, uno no está en el otro, pero el Padre y el Hijo se oponen relativamente. Por lo tanto, uno no puede estar en el otro. En cambio está lo que se dice en San Juan 14, 10, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Solución, hay que decir, en el Padre y en el Hijo hay que tener presente la esencia, la relación y el origen. Según cada una de estas 3 cosas, el Hijo está en el Padre, y al revés. En cuanto a la esencia, el Padre está en el Hijo, porque el Padre es su esencia y comunica su esencia al Hijo sin cambio alguno, de donde se sigue que, como quiera que la esencia del Padre está en el Hijo está el Padre. Asimismo, como quiera que el Hijo es su esencia, se sigue que está en el Padre en quien se halla su esencia. Esto es lo que dice Hilario en Quinto de Trinidad. El Dios inmutable, por decirlo de alguna manera, continúa su naturaleza engendrando un Dios inmutable. Así, pues, concebimos en él la naturaleza subsistente de Dios, ya que en Dios se halla Dios. En cuanto a las relaciones, es evidente que uno de los términos opuestos relativamente entra en el concepto de otro. En cuanto al origen, es evidente que la procesión de la palabra inteligible no es hacia el exterior, sino que permanece en el que la pronuncia. Estos argumentos son aplicables también al Espíritu Santo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, lo que hay en las criaturas no representa suficientemente lo que hay en Dios. Por eso tampoco ninguno de los modos enumerados por el filósofo es suficiente para expresar cómo el Hijo está en el Padre y al revés. Sin embargo, el modo que más se acerca a lo correcto es aquel según el cual se dice que algo está en el principio del que se origina, aun cuando en las criaturas falta la unidad de esencia entre el principio y lo que procede del principio. A la segunda hay que decir, la salida del Hijo con respecto al Padre se da según el modo de procesión interior, como la palabra sale del corazón y permanece en él. Por lo tanto, esta salida de Dios solamente indica la distinción de relaciones, no distinción esencial alguna. A la tercera hay que decir, el Padre y el Hijo se oponen en cuanto a las relaciones, no en cuanto a la esencia. Sin embargo, cada uno de los opuestos está en el otro, como dijimos. Artículo 6. ¿El Hijo es o no es igual al Padre en cuanto al poder? Objeciones por las que parece que el Hijo no es igual al Padre en cuanto al poder. Se dice en San Juan 5, 19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pero el Padre puede obrar por sí mismo. Por lo tanto, el Padre es mayor que el Hijo en lo que se refiere al poder. Más aún, mayor poder tiene el que manda y enseña que el que obedece y escucha. Pero el Padre manda al Hijo, según aquello de San Juan 14, 31, tal como me mandó mi Padre, así actúo. Y el Padre también enseña al Hijo,
según aquello de San Juan 5, 20, el Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace, y el Hijo escucha, según aquello de San Juan 5, 30, según escucho, juzgo. Por lo tanto, el Padre es mayor que el Hijo en cuanto al poder, todavía más. A la omnipotencia del Padre pertenece el que pueda engendrar un Hijo igual a sí mismo, dice Agustín en el libro Contra Maximin. Si no pudo engendrar a alguien igual a sí mismo, ¿dónde está la omnipotencia del Padre? Pero el Hijo no puede engendrar un Hijo, como se demostró anteriormente. Por lo tanto, el Hijo no puede hacer todo lo que hace la omnipotencia del Padre. Consecuentemente, no es igual a Él en poder. En cambio está lo que se dice en San Juan 5, 19, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Solución. Hay que decir, es necesario afirmar que el Hijo es igual al Padre en poder, pues el poder para actuar es una consecuencia de la perfección de la naturaleza, pues vemos en las criaturas que, cuanto más perfecta es la naturaleza de un ser, tanto mayor es su poder para obrar. Quedó demostrado anteriormente que los mismos conceptos de paternidad y filiación divinas exigen que el Hijo sea igual al Padre en grandeza, esto es, en la perfección de la naturaleza. Por eso hay que concluir que el Hijo ha de ser igual al Padre en potestad. Lo mismo cabe decir del Espíritu Santo con respecto a ambos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, en la expresión el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Al Hijo no se le quita ninguno de los poderes que tiene el Padre, puesto que a continuación se añade, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. El objetivo es demostrar que el Hijo tiene su poder del Padre, del cual tiene también su naturaleza. Por eso dice Hilario en Cuarto de Trinidad, la unidad de la naturaleza divina es esta, que de tal modo obre el Hijo por sí mismo que no obre de sí mismo. A la segunda hay que decir, en aquello de enseñar el Padre y escuchar el Hijo, no hay que entender más que el Padre comunica al Hijo la sabiduría, como le comunica su esencia. A esto puede aplicarse también el mandato del Padre, puesto que al engendrarle le dio desde la eternidad la ciencia y la voluntad para actuar. O, más bien, hay que aplicar esto a Cristo según la naturaleza humana. A la tercera hay que decir, así como la misma esencia que en el Padre es paternidad, en el Hijo es filiación, así también, uno mismo es el poder con el cual el Padre engendra y por el que el Hijo es engendrado. Por eso es evidente que todo lo que puede el Padre, también lo puede el Hijo. Sin embargo, no se puede concluir que pueda engendrar, pues esto sería pasar de la sustancia a la relación, pues la generación en Dios significa relación. Por lo tanto, el Hijo tiene la misma omnipotencia que el Padre, pero con otra relación, porque el Padre la tiene como el que da, y esto es lo que se indica cuando se dice que puede engendrar. El Hijo la tiene como el que recibe, y esto es lo que se indica cuando se dice que puede ser engendrado.